el concepto de corrupción. Es tan complejo el término como el concepto de comunicación, como el concepto de derecho o justicia. Entonces no hay una definición, sino muchas. Para mí corrupción es no solamente actuar contra la ley, sino es una actitud que no se ajusta a la moralidad de un grupo determinado. No se trata de un tema de leyes nomás, de cumplimiento con normas, sino se trata de cumplimiento con actitudes esperadas en una población determinada. Si para nosotros, por ejemplo, no es ilícito hacer obras sociales y quedarse con un porcentaje de las ganancias o de los costos de esa obra, o sea, eso no es corrupción. Es una pregunta interesante de plantearla, ¿no? Para una empresa, eso no es corrupción, eso es ganancia. Para un representante del gobierno local, o gobierno municipal, o gobierno regional, ¿es o no corrupción? Yo creo que en la mayoría de la gente sí, aunque algunos lo acepten. Y aunque los gobernantes estén acostumbrados a hacerlo. Entonces, esos son los temas que tenemos que discutir. Entonces, la población, en tanto acepte que determinadas actitudes son buenas o son malas, entonces de ahí va a venir lo que podríamos identificar como corrupto, ¿no? Claro. Entonces, el extremo de lo malo, eso es, ahí gira la corrupción, ahí se está desarrollando la corrupción. Y eso en todos los campos, no solamente en la administración pública. Las razones son diferentes, pero habría que distinguir entre una corrupción pública o de la administración pública, de los miembros, agentes de la administración pública, y una corrupción en la actividad privada, de los actores, los sujetos que participan en la actividad privada. En ambos hay una reproducción de corrupción increíble. ¿Cuáles son las causas por las cuales algunos tengan estas actitudes contrarias a lo bueno o lo malo que piense, o de acuerdo a lo malo y contrario a lo bueno que piense la gente? Es un poco difícil, ¿no? Pero una de las explicaciones podría ser ciertas causas culturales que tenemos heredadas desde mucho tiempo, desde la época probablemente antes de la llegada de los españoles o con los mismos españoles, ¿no? Ese cierto complejo de superioridad y de arribismo que tenemos en determinadas personas, y son los que justamente tienen poder, pero cuando están en el poder quieren aprovecharse de la situación. Entonces, ¿para qué? Para ascender, para seguir ascendiendo. En la actividad privada ocurre lo mismo. O sea, el que aprovecha de tener una buena ubicación lo hace con el fin de ascender y dejando de lado al resto. O sea, no le importa el resto, no hay un sentido de solidaridad, sino es un egoísmo. Entonces ahí puede estar una de las causas principales. Claro. El avance del gobierno, Ajá. mínimo, es un mal ejemplo el gobierno de luchar contra la corrupción. No ha demostrado nada. ¿No ha hecho ningún avance? O sea, Creo que no. ¿Ninguno? Yo no conozco uno, por lo menos. Todos son frustraciones. Y lo que ha aparecido son más escándalos y escándalos. En corrupción, este gobierno yo creo que casi repite lo de su gobierno anterior. El mayor error, no preocuparse del tema. Dejar que sus diferentes miembros de gobierno o de partido que están en el gobierno actúen de una manera no legal, libre de corrupción, no transparente. Claro. Entonces todo ello genera que hayan condiciones para la corrupción. Y las normas son aparentes. No bastan aprobar normas. Las leyes no son suficientes. Se requiere mucha voluntad de las personas. Y en este caso de nuestros gobernantes. Si nuestros gobernantes no tienen voluntad, entonces es muy difícil que se pueda enfrentar. Ese es un problema subjetivo, es un problema de moralidad, de conducta. O sea, eso no se cambia con una norma. No se cambia con la acción, con la actitud, con el ejemplo. A ver, ¿cuántos de nuestros gobernantes dan ejemplo en su vida diaria? ¿Cuántos de ellos cumplen las normas? Ellos como ejemplo para el resto. Ahí está, yo creo, el origen del problema. De las entidades públicas. Ajá.
Yo no he tenido oportunidad de revisar alguno. Eso significa que personalmente no tengo mucha atracción. Ya. Pero yo no creo que tampoco se haga mucho, ¿no? Yo creo que se lucha contra la corrupción si es que facilitas el acceso de los procedimientos y de los recursos a la gente. O sea, la gente no está en condiciones, la población peruana no está en condiciones de controlar a sus gobernantes porque no tiene acceso. Entonces, por ejemplo, Pisco, tras el terremoto del 2007, el alcalde, representante del gobierno, no necesariamente del gobierno de turno, pero representante del gobierno del Estado, en lugar de generar que la población participe, él aglutinaba todas las fuerzas para él controlar y dar el apoyo. En cambio, en otro municipio cercano, la villa, está Tupac Amaru, está a 5 kilómetros, en el mismo Pisco que sufrió los efectos del terremoto, el alcalde promovió que la población participe. Resultado, la población le da un gran respaldo al alcalde que lo ha reelegido, al de la villa, Tupac Amaru, y al alcalde de Pisco no lo han reelegido. Y por el contrario, debe tener muchos juicios. El problema es que el mismo gobierno central y el gobierno regional a veces ha respaldado esa actitud. Y entonces los juicios están como suspendidos o entrampados. Entonces no hay acción del mismo gobierno central para controlar ello. Entonces la insatisfacción de la población tras el terremoto ha ido creciendo y hasta ahora es muy alta. Y no solamente rechaza al alcalde, a su gobierno regional, rechaza al gobierno central.